Bien, hermanos, un gusto verles nuevamente. En esta mañana vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 12, así que ahí pueden acompañarme a Hechos capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante en esta mañana. Leo en Nueva Biblia de las Américas, dice la palabra del Señor. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaban este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos. Dijeron: no hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estaremos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a aquel joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no le presten atención, porque más de 40 hombres de ellos se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Esperen emboscados. Ellos ya listos esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a dos de los centuriones dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. También el comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté, queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban. Lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que merecía muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Que el Señor bendiga su palabra. Volvemos, hermanos, a la serie del libro de los Hechos, que es donde hemos estado desde el año pasado, y ahora, Dios mediante, este año estaremos terminando. Así que podemos recordar un poco del contexto. Capítulo 1, versículo 8, verso clave, ¿cierto? Vendrá el Espíritu Santo sobre ellos y serán testigos en todo el mundo. Y eso es el libro de los Hechos, lo que hemos visto, cómo a través de la llegada del Espíritu Santo se convierten en testigos del Evangelio del Señor a través de distintos lugares. Vimos cómo fueron predicando los apóstoles, distintos apóstoles, ¿cierto? Del capítulo 1 hasta el capítulo 13 aproximadamente, por distintos lugares, hasta la conversión de Pablo, en Hechos 9, y luego ya Pablo, ¿cierto? Y Bernabé empiezan sus viajes misioneros, los cuales también estuvimos viendo cada uno de esos viajes hasta terminar. Pero vemos que ahora, a lo largo del libro de los Hechos, hemos visto una verdad que se repite, y es que la providencia de Dios está en todo momento. En toda circunstancia, en todo instante, vemos a Dios guiando a su iglesia. Y eso es lo que conocemos nosotros como la providencia de Dios. Dios dirigiendo la historia soberanamente para llevar a cabo sus propósitos. Eso es lo que hemos visto a través de todo el libro de Hechos. Pero ahora en particular lo veremos en el caso del apóstol Pablo, cómo el Señor providencialmente lo guía en medio de esta persecución, en medio de este encarcelamiento, en medio de estas acusaciones. Hemos visto cómo Pablo ha estado en todo momento.
Y en el contexto inmediato lo que vimos es que Pablo estaba o quería ir a Jerusalén. Era algo que Dios le había dicho, pero a la vez era algo que Pablo quería. Y fue a Jerusalén a recoger la ofrenda para los pobres, también para visitar a los hermanos. Y vimos que, cierto, en medio de eso, también Pablo es, entre medio de otras ciudades, es acusado, tomado, golpeado, tomado por, cierto, los romanos, porque veían que lo estaban golpeando, no sabían qué estaba pasando, y lo llevan. Pablo también habla para los judíos para poder explicarle acerca del mensaje que él proclamaba, porque ellos lo acusaban. Pero, cierto, lo escuchan hasta un cierto límite, después ya hasta aquí nomás te escuchamos, así que lo vuelven a tomar, y ahí, cierto, los romanos van y lo van a azotar injustamente, cierto, y ahí él dice, pueden azotar a un ciudadano romano, ellos se asustan, tienen mucho temor de lo que puede pasar, así que finalmente lo toman y lo encarcelan, y ahí es donde vemos la última vez acerca de esto. Y en la noche, en el versículo 11, cierto, vimos que se le aparece el Señor y le dice que tenga ánimo, porque has testificado fielmente por mi causa en Jerusalén, así también has de testificar en Roma. O sea, le dice Dios a Pablo, Pablo, yo tengo un propósito contigo, y así como lo hiciste en Jerusalén, también lo va a hacer en Roma. ¿Qué significa eso? Significa que Dios va a preservar la vida de Pablo a pesar de todas las oposiciones que haya contra él. Y esa es la promesa que Pablo tiene. Sabe que Dios va en su providencia a cuidarlo, porque tiene un propósito con él, que es llegar a testificar, llegar a predicar en Roma. Pero vamos a ver en estos versículos que hemos leído en esta mañana, cómo se va desarrollando esa historia, cómo se va desarrollando la providencia de Dios. Así que nos vamos a fijar primero en los versículos 12 al 15, en donde vamos a ver una conspiración mortal. Verso 12 al 15, una conspiración mortal contra el apóstol Pablo. Y podemos ver en estos versículos 12 al 15 básicamente dos cosas. Primero, observamos los versículos 12 y 13 que nos dice lo siguiente, que hay 40 hombres judíos que están dispuestos a matar a Pablo, de tal manera que hacen un juramento de decir, no vamos a comer ni vamos a beber hasta que hayamos matado a Pablo. Esto, hermano, es realmente sorprendente. ¿Por qué? Porque son judíos, y un judío sabe que un juramento no es cualquier cosa. Un juramento es un compromiso solemne en donde tú pones a Dios como testigo para hacer algo que es conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí lo que vemos es judíos haciendo un juramento para matar a una persona, para asesinarla, para hacer el mal contra esa persona, lo cual es totalmente contradictorio a lo que la Escritura, ellos como judíos sabían, como por ejemplo Deuteronomio 6:13, que dice, temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. O sea, un juramento, un compromiso delante de Dios. Eclesiastés también nos recuerda en el capítulo 5, versículos 4 y 5, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no los cumplas. O sea, si vas a hacer un compromiso con el Señor, si vas a hacer un compromiso delante de Dios, cúmplelo, porque si no, estás pecando delante del Señor. Ahora observe, tenemos a estas personas haciendo un juramento contra la voluntad de Dios. Absurdo, totalmente absurdo, mi hermano. Pero así es como actúa el pecado en estas personas. En el Nuevo Testamento recordamos que tanto Jesús como Santiago nos habla acerca de cómo debemos usar los juramentos. No es que nos niegue hacer ningún tipo de juramento, pero nos dice, cuidado, que no juren por el cielo ni por la tierra. Cuidado con usar el juramento de una forma superficial y pecaminosa. Y exactamente eso es lo que están haciendo estos hombres. Conspirar para matar al apóstol Pablo, más encima jurando delante de Dios, lo cual es totalmente absurdo. Ahora sabemos que como cristianos podemos jurar en algunos contextos y en algunos momentos. Por ejemplo, en el matrimonio lo que se hace es jurar o prometer delante de Dios de cuidado, de amor, de fidelidad hasta que la muerte los separe. Es un juramento, ¿no?, que uno hace delante de Dios y por tanto debe cumplirlo, porque cuando se rompe peca contra el Señor. Pero también tenemos otra especie de compromisos que hacemos delante del Señor, como por ejemplo ser miembro de una iglesia. Es un compromiso que uno hace en donde dice, voy a servir en esta iglesia, voy a usar mis dones, mis tiempos, todo lo que Dios me ha dado para que el reino se extienda a través de esta iglesia.
Y ahí es donde también tenemos que preguntarnos qué tan fieles somos a esos juramentos, qué tan comprometidos estamos en la obra del Señor. ¿Estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer como miembros de la iglesia? O podríamos poner muchos otros casos, otro ejemplo, donde el juramento es algo muy importante y relevante, porque evidencia realmente si estamos o no adorando o obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Te ayudo. Y luego vemos, hermanos, eso es en primer lugar, lo primero que vemos. Luego vemos en segundo lugar, en los versos 14 y 15, vemos que no solo estos 40 hombres son aquellos que están haciendo el mal, no solo estos 40 hombres, sino que además tenemos que el concilio es cómplice de esto. Hay una complicidad del concilio acerca del mal que querían hacer contra el apóstol Pablo. Vemos que los principales sacerdotes y los ancianos que tenían influencia sobre el pueblo, en vez de decir, no, ¿saben qué? Está súper mal lo que están haciendo, están jurando de forma pecaminosa, lo que ellos hacen es decir, ya, bien, participemos en esta actitud, participemos y hagamos el mal contra Pablo. Lamentablemente podemos ver que este es un patrón del concilio, que este grupo de sacerdotes siempre estaba haciendo el mal en vez de hacer el bien. Lo vemos desde Jesucristo, cuando en Mateo capítulo 26, versículo 59, si quiere acompañarme ahí, vemos que lo que hacen los principales sacerdotes y el concilio es actuar contra la voluntad de Dios. Mateo 26, 59 dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él con el fin de dar muerte a Jesús. O sea, un concilio que en vez de hacer el bien, da falso testimonio. Y en el libro de los Hechos se repite constantemente, pero uno de los ejemplos más claros es cuando matan a Esteban. Ahí en Hechos capítulo 6, lo vimos, versículo 11 al 12. Dice Hechos 6, 11 al 12. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayeron sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio, presentando testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra del lugar santo y de la ley. Y el concilio era cómplice y participaba y decía, sí, es verdad, esto es así. O sea, estaban mintiendo, estaban yendo contra la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace, mi hermano, el fanatismo religioso, que en otras ocasiones lo hablamos. El fanatismo religioso es la actitud de actuar no usando el cerebro que Dios le dio, no pensando en lo que significa eso, sino actuando por pecado, por orgullo, por jactancia, por arrogancia. Es muchas veces hacer cosas externas simplemente y no pensar en las cosas con la palabra del Señor. Y en la actualidad tenemos fanatismo, por ejemplo, el mundo musulmán es un grupo de fanáticos, es un fanatismo que incluso piensa que matar a personas está bien. Eso obviamente es absurdo, ¿no? Pero eso es parte del fanatismo religioso. Los judíos de esa época tenían ese fanatismo religioso, que enfatizaban solo lo externo, pero no había un corazón verdaderamente entregado al Señor. El fanatismo religioso es eso, solo enfoca lo externo, pero no enfoca lo interno, no enfoca lo que hay en el corazón, no enfoca la actitud, la intención que hay en los corazones de las personas. Y mi hermano, ese fanatismo religioso puede también darse en nosotros. Podemos nosotros mismos enfatizar simplemente cosas externas, que no está mal enfatizarlas porque son cosas que dice la Biblia, pero si nos quedamos solamente en eso y no apuntamos al corazón, estamos entonces actuando igual que estos religiosos, igual que este concilio. Estamos citando versículos, participando en la actividad religiosa y al mismo tiempo guardando en nuestro corazón orgullo, odio e hipocresía. Mi hermano, entonces hay que preguntarse si verdaderamente nosotros nos distinguimos de este concilio. Si realmente somos diferentes a cómo este concilio era. ¿Eres tú un religioso? ¿Eres tú solamente alguien que enfatiza lo externo, pero no ve lo interno del corazón? ¿Es tu fe algo genuina o es simplemente una apariencia externa? ¿Buscas honrar realmente a Dios o simplemente justificar tus actitudes a través de las cosas? Y eso, mi hermano, por supuesto, es la muestra de lo peligroso que puede ser lo religioso, cuando es simplemente algo externo y no es algo del corazón.
Y por eso la Escritura nos manda a que nuestros corazones, por ejemplo, en este culto, estén aquí. No solo sus cuerpos, sino que su corazón esté adorando al Señor en el día del Señor. Todo el tiempo alabando y agradeciendo al Señor. Y no simplemente como un mero obediencia externa sin poner nuestro corazón ahí. Pero vemos, hermanos, que después de esto, que sucede esta conspiración mortal que hay contra Pablo, vemos que el Señor va a actuar. ¿Y cómo va a actuar? Los versos ahora 16 al 22. Va a actuar con una providencia inesperada. Versos 16 al 22, hay una providencia inesperada. Vemos en el verso 16, ¿cierto?, que aparece alguien inesperado. ¿Quién es este inesperado? Nos dice que es el sobrino de Pablo. Bueno, en la Biblia nos dice, ¿cierto?, que es el hijo de la hermana de Pablo, el sobrino de Pablo. Entonces, vemos que Pablo, aquí se nos dice y se nos revela algo. Pablo tenía familia en Jerusalén, no teníamos idea. Pablo tenía una hermana en Jerusalén, no teníamos idea, y tenía un hijo. Y ahí nos da, ¿cierto?, un poco de dato biográfico, que es muy poco en la Biblia, pero que nos habla sobre eso de Pablo. No nos dice nada más acerca del sobrino, no nos dice el contexto, no nos dice las circunstancias, no nos dice nada, pero fíjense lo que pasa. Él dice que, ¿cierto?, él escucha que hay una conspiración contra Pablo. No sabemos dónde, no sabemos cómo, pero hay algo inesperado en esto. Es Dios tejiendo detrás de esto su voluntad para proteger a su siervo, para proteger a Pablo. Lo cual nos muestra lo que nos dice el Salmo 91, versículo 11. Pero Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. El Señor protege y guarda a su pueblo cuando Él quiere guardarlo, cuando Él quiere protegerlo. Y esto, mi hermano, ha pasado, no es algo nuevo, ha pasado durante la historia de todos los siglos en la Iglesia del Señor. Hay un ejemplo que los protestantes de Europa usaban mucho contra los católicos romanos, que es cuando Elizabeth, que era una reina española católica, quería conquistar a Inglaterra, que era protestante, y quería destruirla. Entonces ellos tenían barcos gigantes, enormes, que era fácilmente para destruir a los ingleses, y dicen que la reina Elizabeth manda ese barco, esa embarcación, para poder destruir a los ingleses, que tenían barcos muy pequeños. Ellos sabían que iban a perder, sabían que iban a morir. Y entonces cuando ella manda ese barco gigante, y dicen ya aquí estamos perdidos, dicen que se desata una tormenta enorme. Es una tormenta tan fuerte que esa tormenta no puede soportar ese barco, y el barco se va destruyendo y no logra llegar para poder destruir a los ingleses. Entonces los protestantes dicen, ¿quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que obró para protegernos de que fuéramos destruidos? Fue el Señor. Porque ¿quién controla la creación? ¿Quién controla todas las cosas? Es el Señor. Mi hermano, ¿no hay acaso cosas en tu propia vida que has visto que son inesperadas, en donde puedes ver la providencia de Dios? ¿No has visto a lo largo de los años de tu vida cristiana cómo el Señor, en su providencia, de forma inesperada, ha actuado en tu vida a tu favor? Eso, mi hermano, es la providencia de Dios actuando en tu propia vida. ¿Acaso no es Dios quien guía todas las cosas en este mundo? ¿Acaso no creemos que Dios es el soberano que está guiando todas las cosas? Para los cristianos no existe casualidad. Lo que existe es providencia de Dios. Dios guiando todas las cosas. Y entonces vemos en el verso 17 que Pablo se entera de esto, ¿cierto? Llega, el sobrino va, le dice a Pablo, ¿saben qué? Escuché de esto. Pablo le dice, bueno, ve donde el centurión, y le dice al centurión, ¿cierto?, que vaya, que envíen a su sobrino y que él informe de la situación. Ahora aquí podemos pensar también, hay otras cosas de la providencia, como por ejemplo que un centurión romano podría haberle dicho, ¿sabes qué, Pablo? No, ¿qué me vas a mandar tú? Si yo soy aquí el que te tengo encarcelado. Pero le dice, sí, ya, vamos, inmediatamente obedece a Pablo. Claro, ¿no? Que obedezca a Pablo, algo casualidad, no, es el Señor nuevamente guiando providencialmente a su pueblo, porque sabemos que Pablo comprendía bien algo que él mismo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28, famoso versículo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien, esto es, para los que son llamados conforme al propósito de Dios. A veces se puede estar pasando por momentos de dificultad, por momentos de adversidad, pero aún ahí Dios está tejiendo su voluntad para llevar a cabo su plan soberano de Dios.
Muchos de los misioneros han visto esto en sus vidas, cuando han ido a predicar a distintos lugares, cuando han ido a anunciar el Evangelio y se han enfrentado a distintas dificultades. ¿Qué ha pasado? Dios ha actuado en medio de sus vidas. Por ejemplo, William Carey, que fue el misionero bautista más famoso que hay, padre de las misiones, le dicen, enfrentó muchos momentos difíciles. Quizá uno de los más recordados es cuando él, después de años y años de querer traducir la Biblia, finalmente hubo un incendio que le quemó todo el trabajo. Él quedó totalmente destruido, porque era esfuerzo de años y años y años sobre eso. Pero eso, ¿a qué lo guió? Lo guió a volver a hacer el trabajo de cero, y guió de que llegaran más personas para poder ayudarle en esa traducción y finalmente lograra traducir el mensaje del Evangelio para que otros pueblos que no conocían al Señor llegaran y conocieran de la palabra de Dios. O sea, ese mal y ese sufrimiento obró para mí, aún en medio de la dificultad. Aún podemos estar sirviendo en la iglesia y la gente dice, pero si tú vas a la iglesia te tiene que ir bien en todo. No, ¿de dónde sacamos esa idea? Al contrario, hermano, si el mundo se opone a nosotros y queremos ser fieles a la palabra, ¿qué va a pasar? Oposición, dificultad, va a ser difícil, no es un camino fácil, sino que es un camino de dificultad. Pero ¿qué hace Dios? En su providencia lo que hace es guiarnos, nos guía y podemos ver su mano a través de las distintas etapas que pasamos en nuestra vida. Y vemos el verso 18 al 22, en donde el Señor nos muestra un sinfín de detalles que manifiestan y muestran la providencia del Señor y el control que Dios tiene sobre las autoridades. Dios tiene el control sobre las autoridades. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios tiene el corazón de las autoridades y Él puede hacerlas virar o guiar hacia donde Él quiera. Y vemos entonces, mis hermanos, que el Señor ha guiado cada uno de los detalles. El centurión le hizo caso a Pablo, luego el sobrino de Pablo, ¿cierto?, va y le informa al comandante, el comandante lo toma aparte, lo escucha y luego le dice, vaya que no le diga a nadie. ¿Quién hace todo eso, hermano? ¿Quién permite que todas esas cosas sucedan? Esa cadena de sucesos improbables, ¿quién hace que eso suceda? Lo hace Dios. ¿Qué centurión romano va a actuar así? ¿Qué autoridad romana va a decir, sí, te creo, listo, hagámoslo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Dios estaba cuidando providencialmente al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él ya le había dicho, tú como testificaste en Jerusalén, lo vas a hacer también en Roma. Y yo voy a hacer que eso suceda. Voy a protegerte, Pablo. Voy a cuidarte. Y voy a hacer que la voluntad de Dios se haga. ¿Recuerdan el caso también de David y Saúl? Cuando Saúl quería matar a David. Y Dios en 2 ocasiones le puso ahí a Saúl para que él lo pudiera matar. Él tejió todo de tal forma que él pudiera haberse vengado y matado. Pero David, por temor al Señor, no quiso hacerlo. Dijo, ser ungido del Señor. No le voy a hacer nada. Pero Dios, su providencia, tejió eso para que él tuviera la oportunidad. Y eso también es una prueba del corazón para él, para David. Porque mostraba qué hay en el corazón de él. Yo podría matarlo, sí, ahora me voy a vengar. ¿Pero qué hizo? No, se lo dejo al Señor. Que haga su voluntad. ¿Por qué yo voy a hacer eso? Dejo al Señor, que el Señor haga su obra. Que el Señor siga haciendo las cosas conforme a su voluntad. Y simplemente lo dice. Hay una historia de los primeros bautistas particulares o reformados, William Kiffin, un buen libro que pronto espero que salga, en donde se cuenta cómo él también fue un bautista fiel a la palabra del Señor, a vivir conforme a la palabra de Dios. Y como sucede, acusaciones falsas contra él por querer vivir conforme a la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Aquí les leo un extracto. Dice, mientras tanto, sin que yo supiera, varios hombres compadecieron como testigos contra el juez, porque había un juez que lo quería condenar, lo quería acusar. Pero dice, acusándolo de fomentar una petición peligrosa. Entonces, ¿qué pasó? A ese juez que quería acusar a Kiffin, lo que pasó en ese momento es que a ese juez después lo acusaron. Y dice, al escuchar esto, la Cámara de los Comunes, que eran los políticos de la época, consideró que sus acciones eran peligrosas. Mientras yo esperaba para conocer la acusación del juez contra mí, en la Cámara estaban acusando al juez, quien ese mismo día fue enviado a la Torre de Londres y yo fui liberado de mi encarcelamiento, pues no presentaron cargos contra mí. Así agradó a Dios librarme de manos de hombres maliciosos
haciendo que la furia de los hombres lo alabaran y restringiendo al resto. O sea, él estaba acusado por un juez que quería que fuera encarcelado, pero paradójicamente después el juez fue acusado y él fue depuesto y él fue liberado. Y él dice, ¿quién hizo esto? Dios. ¿Quién me liberó de esto? Sin duda es el Señor. Mi hermano, y esto lo ha visto en su vida, la mano de Dios, la mano del Señor, obrando. Cuando pensamos que oré y no va a pasar nada, pero oré y Dios obró. Busqué de su rostro y Dios obró conforme a su voluntad. Mi hermano, ¿no hemos visto esta voluntad de Dios en los pequeños detalles obrando en nuestra vida? ¿No se ha manifestado el amor de Dios en cada uno de estos detalles, mi hermano? ¿Y ha visto su amor y su misericordia? Es porque Dios nos dice, confíen en mí. Yo guío el mundo. Yo guío la historia. Yo gobierno todas las cosas. Por tanto, hay que confiar en nuestro Señor. Y vemos desde los versículos 23 hasta el 35 una protección de Dios extraordinaria. Una protección extraordinaria. Verso 23 al 35. Fíjense lo que nos dice el verso 23 y 24. Pablo, el cual al principio quería ser condenado o castigado por los romanos, ahora en los versículos 23 al 24 nos encontramos con que hay una protección a él extraordinaria. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. 470 hombres para proteger a un hombre. ¿Dónde hemos visto eso, hermano? Solamente un emperador tenía esa protección. Un emperador. Pero no un hombre. Menos un hombre como Pablo, que había sido acusado al principio, que querían castigarlo, pero ahora tiene una protección extraordinaria. Dios lo protege por medio de un imperio que no esté adorando a Dios, no está adorando a Dios. Pero sin embargo, Dios en su providencia está haciendo esto. La providencia de Dios actuando. Y por eso cuando la Escritura dice, mis hermanos, en Romanos 13:1, sométanse a toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Cuando dice eso es porque dice, Dios, yo gobierno a las autoridades. No solo en las cosas que decimos buenas y que aprueban o apoyan a la iglesia, sino también en las cosas malas que permite Dios que pasen por medio de los gobiernos para que la iglesia sea formada y a veces sea purificada. Dios permite todo eso. Dios tiene la autoridad sobre todas esas cosas. Como vimos en esta mañana, hermanos, por ejemplo, en el concilio de Nicea, que fue o se dio por causa de un emperador, Constantino, que se convirtió al cristianismo, y que algunos dudan de eso, pero que él finalmente fue usado por Dios, una autoridad civil, para que se determinara una de las doctrinas más importantes del cristianismo, que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, o sea, que es Dios. ¿Cuántas veces, mi hermano, personas inesperadas fueron usadas para hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces Dios puso personas, incluso no creyentes, para cuidar tu vida, para proteger tu vida, para incluso guiarte y decirte, no eres cristiano tú, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cuántas veces, mi hermano? Eso es la providencia de Dios. Dios actuando en medio de nuestras vidas. Pero no solo lo llevan con una protección extraordinaria, sino que además, versos 25 al 30, podemos ver que para protegerlo también el comandante envía una carta al gobernador para que sepa quién era este Pablo que iba para allá. Y en esta carta se dicen cosas que no son totalmente ciertas, son algunas discutibles, porque obviamente aquí nuestro querido comandante quiere quedar bien un poquito, ¿ya? Entonces, si uno lee la carta, va a decir que Pablo fue arrestado por los judíos, que cuando ellos lo vieron que lo iban a matar, lo rescataron porque era romano. Pero la verdad es que si uno revisa el capítulo 22, versos 22 al 25, nos encontramos lo que vimos antes, que el comandante ciertamente lo apartó en un momento en que querían matarlo. Pero recuerden que él lo sacó de ahí y después que lo iba a azotar, ¿se acuerdan? De forma ilegal. Y Pablo fue el que dijo, ¿se puede azotar a un ciudadano romano? Y ahí quedaron. Hasta ahí quedaron, ¿cierto? Pablo no era inteligente, Pablo sabía cómo usar los recursos que él tenía, como lo vimos esa vez en ese sermón.
Pero él dice, no, yo lo protegí, yo supe que era ciudadano romano y lo cuidamos. ¿Ya? Igual está un poquito arreglada acá. ¿Ya? Pero el punto, mis hermanos, es que llega esa carta, ¿cierto? Y vemos que esa carta era para decirle que estos hombres querían matarlo injustamente. No había ninguna acusación contra Pablo que pudiera probarse para que él pueda pagar con la muerte. Y esto nos muestra que incluso los que no son cristianos, los que son paganos, como solemos decir, en el sentido que no adoran a Dios, son personas que se dan cuenta cuando hay injusticia. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo acusado? Y en Lucas 23:4, Pilato dijo a los principales sacerdotes de la multitud, no encuentro delito en este hombre. Hablando de Cristo. Él no era cristiano, no era creyente, pero sin embargo, decía, yo no encuentro delito en este hombre. Las personas no creyentes pueden darse cuenta cuando hay algo falso. Y aquí algo importante a recordar también. A veces somos muy negativos con la ley humana. La ley humana decimos injusto, en este mundo no hay justicia, todo es malo. Sí, yo digo sí, es cierto, hay injusticia, hay casos malos y terribles, pero también Dios usa la justicia civil en ocasiones para hacer justicia, porque los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios y por tanto igual tienen criterios buenos de lo bueno y de lo malo. Que lo acepten, que lo practiquen es otro tema, pero lo tienen. Y por tanto hay ocasiones en donde se hace justicia. Y hay ocasiones en donde no se hace justicia, por supuesto, en este mundo caído. Un caso que podemos pensar es el caso del pastelero de Estados Unidos del año 2012, no sé si lo conocen, pero fue un pastelero que tenía una tienda, era dueño de su empresa, y entonces viene una pareja homosexual y le pide que le haga un pastel. Y él le dice, miren, con mucho respeto, yo, porque soy cristiano, no puedo hacerle ese pastel, porque iría contra mi conciencia, iría contra lo que yo creo. Y bueno, esa pareja homosexual lo demanda, ¿cierto? Y fue un caso de revuelo en Estados Unidos. Lo demandan con la acusación de discriminar para que él pudiera ser condenado por eso que acaba de hacer, por discriminación. Entonces él se defendía diciendo, bueno, que en mi libertad yo puedo vender o no vender. Ya. Esa era la discusión que había y que se armó en Estados Unidos, incluso fue muy discutida. Sin embargo, después de analizar el caso, ¿cierto? Se averiguó que había malicia de esa pareja homosexual, había malicia, o sea, mala intención de probar un poco al pastelero, y se descubrió que había eso, y por tanto quedó absuelto, digamos, este cristiano que dijo, no puedo hacer este pastel. Ahí vemos que se aplicó la justicia, o sea, se hizo justicia, quedó libre, no fue encarcelado, y fue un precedente, digamos, en Estados Unidos sobre lo que había pasado. Entonces, hay ocasiones, mis hermanos, en donde hay justicia, en donde las autoridades civiles actúan con justicia. Y eso, hermanos, nos da que nosotros, si vivimos en un mundo y vivimos bajo ciertas leyes humanas, y leyes que hay cosas que podemos discutir de las leyes humanas, por supuesto, que no se ajustan totalmente, a veces que son absurdas, sí, pero tenemos que sujetarnos a esas leyes y usarlas cuando es necesario. Cuando hay una injusticia, y nosotros podemos usar esas leyes, podemos usarlas, porque a veces pueden hacer o llegar a la justicia, pero no podemos poner nuestra esperanza totalmente en eso, porque a veces no pasa que hay justicia. Pero aquí nos muestra cómo los no creyentes tienen también esa intuición moral de lo bueno y de lo malo. Finalmente vemos, mi hermano, los versos 31 al 35, que vemos que Pablo lo lleva, ¿cierto?, por Antípatris hasta Cesarea, unos 40 o 42 kilómetros aproximadamente. Llegan, le presentan la carta, que ya dijimos, le presentan a Pablo, el gobernador lee la carta, escucha lo que le dicen acerca de Pablo, él le pregunta, ¿cierto?, de dónde es, le dice que es de Cilicia, y bueno, lo dejan entonces en el pretorio de Herodes, lo dejan en ese lugar. Y vemos entonces que Pablo, que había estado en riesgo, que había estado constantemente con la intención de matarlo, de asesinarlo, los romanos también estaban en contra de él, después de todo ese peligro, vemos que finalmente Pablo llega a un lugar seguro, el pretorio de Herodes, donde va a esperar para lo que va a ser después las acusaciones y el juicio que había contra el apóstol Pablo. ¿Qué vemos, hermano, entonces en toda esta historia? Vemos que Dios, en su providencia, ha actuado en medio de la persecución. Lo ha protegido porque desde el principio, el verso 11, Dios le dijo, así como has testificado en Jerusalén, lo vas a hacer en Roma. Y yo me voy a encargar de que eso suceda. Porque si te lo dije a ti, es verdad. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice eso?
todo lo que la palabra de Dios diga en nuestra vida, para nuestra vida, se va a cumplir. Va a pasar. Va a suceder, mi hermanos. ¿Sí? Siempre y cuando la interpretemos bien y entendamos bien la Escritura. Todo lo que ella dice sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la iglesia, sobre la segunda venida, todo se va a cumplir porque Dios está guiando providencialmente a su iglesia. Y así como vimos que Dios protegió y ayudó a Pablo en medio de la conspiración y el peligro, recordemos que Cristo es el centro de esa providencia divina. En Él la injusticia, las persecuciones, los obstáculos de este mundo no tienen la última palabra, sino que Dios tiene la última palabra. Recuerden cuando Jesucristo estaba yendo a la cruz. ¿Qué interpretaron los apóstoles? Aquí se acaba todo. Jesús muere, se acabó, Pedro se va a pescar, yo lo negué, los otros discípulos se van, se acabó, pucha que era bonita la historia de Jesús, pero se acabó eso. Pero en verdad, ¿qué es lo que no esperaban? Cristo había dicho que iba a morir e iba a resucitar. Y esa es la base de la iglesia, mis hermanos. La base de la iglesia es la obra de Cristo. Cristo ha muerto, Cristo ha vivido de forma perfecta, pero Cristo también ha resucitado. Y eso significa que Él tiene el control de la historia y de su vida. Y por eso, como cristianos, tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Dios lleva a cabo su voluntad a través de la iglesia en general y a través de cada una de nuestras vidas en particular. Lo que tenemos que hacer cada día es confesar nuestro pecado, poner nuestra confianza en Cristo, y entonces Cristo seguirá guiando nuestra vida, ya sea lo bueno, ya sea lo malo. Dios llevará nuestra vida conforme a su voluntad. Oremos. Padre, te queremos dar las gracias en esta mañana, porque tu palabra, Señor, nos llama a confiar en tu providencia, nos llama a confiar en tu voluntad. Sabemos, Señor, que vamos a enfrentar momentos buenos, momentos malos, momentos de dificultad, Señor, pero tal como hemos visto hoy, siempre tú estás guiándonos, siempre tú estás llevando a cabo tu plan y tu propósito. No hay nada, Señor, en tu mano, no hay nada, Señor, en tu plan que no se vaya a cumplir. Sabemos y confiamos, Señor, que tú harás tu voluntad. A veces no serán las cosas como nosotros queremos, a veces no se harán las cosas como nosotros esperamos, pero aún ahí tú, Señor, estás guiando todo. Te agradecemos, Señor, por eso. Te alabamos y te exaltamos, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso y bondadoso para con tu pueblo. Te damos la gracia y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.